Hola, buenos días. Tenemos aquí el estudio número 10 de Primera Pedro, que nos habla de desear con ganas la palabra. Este es los primeros versículos del capítulo 2 y el final de la idea de lo que es la obra de la salvación en nuestras vidas. Nos va a decir estos versículos del 1:25 al 2, 1 al 3. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechando pues la malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños de ser nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Va a comenzar hablando de la palabra de Dios. El amor por la palabra y el deleitarse en la palabra distingue a los que son verdaderamente salvos. Muchos pasajes de la Escritura hablan del placer del creyente en la palabra de Dios. Juan 8:31, el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Salmo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 19, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y de la que destila del panal. Y en el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El verdadero cristiano se deleita en la palabra de Dios, se deleita en leer la palabra. Pedro quería que los cristianos fueran fieles, tuvieran el mismo anhelo por la palabra de Dios, motivado por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener un deseo fuerte y constante por la palabra para que nos ayude a crecer? Bueno, Pedro en estos versículos nos va a decir lo que debemos hacer. Recordar que la palabra de Dios es fuente de vida. Deben eliminar el pecado, o sea, desechar lo malo. Deben admitir su necesidad, o sea, desear la palabra. Deben buscar crecimiento espiritual y deben reconocer sus bendiciones. Primero, recordar que la palabra de Dios es fuente de vida. Leímos, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La palabra de Dios es fuente de salvación, porque su gracia transformadora obró a través de la palabra para darnos una nueva vida. En 2 Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En Romanos 10 nos va a decir que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Solamente la palabra produce la fe necesaria para recibir el regalo de la salvación. Recordar que la palabra es esta fuente de vida porque tiene poder espiritual. En Isaías 55 nos va a decir: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Y en Hebreos 4:12 nos va a decir: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es fuente de poder, es viva. Por eso debemos eliminar el pecado. Para que esta palabra se haga de fruto en nosotros, debemos limpiar nuestra vida y debemos eliminar el pecado. Debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía. Desechar. Esta palabra desechar del griego es apotemonoi. Es rechazo, quitarse la ropa, sacarse lo que estorba, la productividad de la palabra, o sea, sacarse lo sucio.
Pero nos va a decir en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y va a enumerar un montón de pecados que no convienen al Hijo de Dios, y nos va a decir, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En Efesios nos dice muy parecidas palabras que debemos despojarnos, desechar el viejo hombre. Toda. Esta palabrita toda se usa 3 veces, o sea, la totalidad de esa pecaminosidad, que es un obstáculo para desear la palabra de Dios y crecer. En Hebreos 12 nos va a decir que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos despojarnos del pecado para que la palabra sea fructífera en nosotros. Segunda Timoteo dice, ninguna que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en Mateo 13 nos va a decir que el que fue sembrado entre espinos, va a decir que es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen fructuosa. O sea, sí, la palabra es sembrada en el corazón, pero hay afanes, hay pecado, hay cosas que son espinas, que no van a dejar crecer la palabra. Entonces el Señor nos va a decir, vos querés que la palabra sea fructífera en tu vida, tenés que limpiar el terreno, tenés que sacar las espinas, tenés que desechar lo que no sirve. Malicia, esta palabra malicia viene de caquia, maldad, bajeza generalizada, deseo de causar dolor o daño, agravio a nuestro prójimo, un deseo de perjudicar. En Tito nos dice que en otro tiempo nosotros éramos así, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta malicia hace aborrecible a la persona, y eso debe salir del corazón para que la palabra pueda ser fructífera. 1 Corintios 5:8 dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura de malicia, sino con la levadura, con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Pongamos sinceridad, nos va a decir el Señor. Otra palabra de la que debemos despojarnos es el engaño. Engaño es es la carnada o anzuelo. Denota astucia, deshonestidad, falsedad y traición. Entonces ahí en Hechos está este hombre, el mago que quería con astucia, estaba impidiendo que la palabra corra, y él le dice ahí Pablo, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El engaño trastorna los caminos del Señor. En Marcos 7 dice que del corazón salen todas estas cosas, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del hombre y contaminan al hombre. Son cosas que están en el corazón caído del hombre, y debemos nosotros sacar esas cosas, porque como nuestra naturaleza pecaminosa da ese tipo de yuyos en nuestro corazón, da ese tipo de maleza en nuestro corazón. Y si queremos sembrar la palabra y que la palabra sea fructífera, debemos sacar todas esas espinas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También debemos desechar la hipocresía, esta palabra hipocrisis, que es una máscara, fingimiento espiritual, falta de sinceridad. La palabra describe cualquier conducta que no sea verdadera o coherente con lo que realmente afirma creer la persona. Entonces, todos decimos que tenemos al Señor. Toda conducta que es incoherente es hipocresía. En Lucas 12:1 nos dice que juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se apretaban, comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ellos eran los religiosos, pero qué triste cuando lo que ellos actuaban era contrario a lo que decían que ellos creían. También a vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor mira el corazón. Y en Santiago nos va a decir la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Otra cosa que debemos desechar es las envidias.
glotonos, que se siente por la prosperidad de otros, el deseo de poseer lo que otros tienen. Eso lleva el rencor, la amargura, el odio y el conflicto. O sea, es resentirse porque a otro le vaya bien. Y debe ser sacado de nuestro corazón. Eso es también otra espina que ahoga la palabra. Porque sabía que por envidia, por ejemplo, había entregado al Señor Jesucristo. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hay gente que hasta siembra el evangelio o habla de Dios para competir por envidia. Y en 1 Timoteo 6 nos va a decir que esa persona está envanecida y nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Esto cuando estos falsos maestros siembran estas cosas malas que causan todos estos problemas en las personas y en vez de sembrar la palabra que es la que produce fruto. Detracciones es otra cosa que debe ser eliminada, que son las catalalias, que son los susurros y chismes, llevados a cabo a espaldas de alguien con el objeto de difamar su carácter. Esto habla de calumnia o murmuración. Y en 2 Corintios nos va a decir, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y no sea que hallado de vosotros cuando ustedes no quieren, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y en Santiago nos va a decir, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres el hacedor de la ley, sino juez. Al murmurar nos estamos poniendo en el lugar del juez y nos estamos poniendo como que nosotros hubiéramos hecho la ley, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Por eso es tan importante cuidar y sacar de nuestra vida, desechar la murmuración. En 1 Pedro decir, los de afuera murmuran, calumnian. Sí, los de afuera puede ser que calumnien de los creyentes, pero el Señor va a decir, bienaventurados si por mi causa dicen estas calumnias y dicen mentiras de ustedes. Ahora el tercer punto, deben admitir la necesidad de la palabra. Primero limpiar el terreno y ahora recordar que la palabra es viva, limpiar, desechar lo que no sirve y admitir la necesidad de la palabra. Desear es esta palabra del griego que es apetecer algo fuertemente, es un imperativo intenso, insaciable, un deseo, una pasión, un anhelo, ansias fuertes e incontenibles. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mi alma tiene sed de Dios, decía David en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma debe desear, satisfacer en Dios esa sed espiritual. Dice, como un niño recién nacido. El niño recién nacido, este bebé que acaba de nacer, es un infante que acaba de salir del vientre de su madre y con el llanto pide leche del seno materno. Esta desesperada ansia por el seno materno es diseñada por Dios para responder a la mayor necesidad del niño. Y Dios ha puesto una ansia en nuestro corazón y una ansia en el corazón de los creyentes para que puedan desear el alimento espiritual que los va a ayudar a crecer en su vida. La leche espiritual habla de algo razonable, algo del habla, es agradable, es esencial para la nutrición, esta palabra lógicos, y es el crecimiento espiritual. O sea, viene de algo que es razonable para el bien de la persona. No adulterada, es pura, es no contaminada, sin mezcla, proporciona sustento. Sumamente pura es tu palabra, decía el Salmo 119. Pedro se enfocó en el elemento más básico que los creyentes tuvieron un profundo y continuo anhelo por la palabra verdad. No les encargó que enseñaran, que predicaran, que investigaran la palabra. Les manda primero. Tienen que anhelar la palabra. Nútrense con regularidad de la palabra de Dios. Lo primero es un deseo por el verdadero y más puro sustento espiritual.
Y el hecho nos va a decir que estos, los de Berea, recibieron la palabra con más solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y Job va a decir el mandamiento de los ojos, nunca me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. La palabra de Dios es el alimento espiritual que sacia el alma. Pedro les manda, en tiempos donde abunda la chatarra espiritual, donde hay tantos eruditos que dicen conocer a Dios, que se consideran maestros, Pedro les va a decir, anhelen, nútranse con regularidad de la palabra de Dios, tengan un profundo y continuo anhelo por la palabra de verdad. En Jeremías dice que el profeta cuando hallaron la palabra, las comió, y la palabra fue por gozo y alegría del corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Algo dulce, algo especial en el alma. En Deuteronomio dice que Dios afligió al pueblo y lo hizo tener hambre y lo sustentó con maná, comida que no habían conocido ni él ni sus padres, ni habían para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios es el alimento para la vida del hombre. Y esa palabra ayuda a crecer. Es triste ver a creyentes desnutridos espiritualmente, poco desarrollados. Todos los creyentes deberían estar motivados por la oportunidad de crecer fuertes y maduros en Cristo, disfrutando la mayor bendición y utilidad. Crezcáis, es pasivo, o sea, ojalá que crezcan. Este es algo que debemos promocionar, el crecimiento, por medio del alimento, por medio de desear la palabra. Y esto debe ser un deseo de los creyentes, adquirir esta madurez, y esta madurez se adquiere por el uso de la palabra. Dice, es por la ingesta de la palabra de verdad que el Espíritu Santo hace crecer y madurar a los creyentes. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y en Hechos nos va a decir ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ahora le va a decir para salvación. El objetivo obvio del crecimiento espiritual de los creyentes, el resultado de consumir la leche espiritual, es la expresión final de la salvación. O sea, crecer en la salvación, que sería crecer en santificación. Porque crecer en la salvación es tener cada día una vida más santa. En Filipenses nos va a decir, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación, ocúpense en crecer en esta santidad. El Señor les va a decir, dijo a los que habían creído en Él, ustedes si permanecen en mi palabra van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y en Hebreo nos va a decir que somos participantes de Cristo con tal que mantengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Y ahora el punto 5, deben reconocer las bendiciones de Dios. Si han gustado la benignidad del Señor, han gustado la gracia, la bondad del Señor, entonces reconózcanlo, hablen, den gracias por esas bendiciones. En la salvación los lectores de Pedro ya habían gustado de la benignidad del Señor. Ya sabían qué bendita y maravillosa era la gracia. Los creyentes deben reconocer con regularidad las bendiciones de su salvación. Todas las veces que el Señor ha tocado sus vidas con benevolencia y misericordia. Por eso el Salmo nos va a decir, gustad y ver que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Qué preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Has gustado la bondad del Señor? ¿Has gustado de esta misericordia? Sos una hija de Dios, entonces transmití estas bendiciones, reconocerlas, gustar y dar gracias al Señor por las bendiciones que tenés. Y va a concluir Pedro la serie de exhortaciones que son resultados de la salvación. Deben responder a Dios buscando santidad,
deben amar a otros en la iglesia como hermanas y hermanos en Cristo y deben reconocer la necesidad especial de la palabra, deseándola continuamente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esto que tú nos muestras en esta mañana. Señor, danos sed de tu palabra, danos hambre por tu palabra, danos un deseo continuo de estar en comunión contigo, de satisfacer solamente con tu palabra, con tu presencia, Señor, nuestra alma. Queremos, como David, tener esa sed de ti y satisfacernos en ti. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.